dicen que es una autorreferencia. Hay veces en que es conflictivo en algunos medios, escúcheme bien esto, debido al abuso pastoral. Ustedes sabían que había abuso pastoral en nuestras iglesias evangélicas. Debido al abuso pastoral, por la ignorancia y el desconocimiento del oficio pastoral, se hace necesario, ¿cierto?, que podamos nosotros entender bíblicamente qué es el ministerio pastoral, cómo se lleva a cabo el ministerio pastoral, cuáles son las particularidades del ministerio pastoral, cómo es la relación que la iglesia debe tener con sus pastores y cómo es la relación que los pastores deben tener con la iglesia. Todas estas cosas la Biblia las responde. Vuelvo a repetir, y nos conviene conocer lo que la Biblia dice acerca de estas cosas para nosotros evitar y estar alertas al abuso pastoral. Ahora, debido al abuso que en muchas ocasiones vemos, sobre todo en el tema de dinero, hay muchos sectores de la iglesia evangélica donde se enfatiza demasiado, sobremanera y de una manera no bíblica, el asunto de la prosperidad. Y ahí tenemos muchas veces iglesias en donde prácticamente el pastor hace un verdadero negocio con el evangelio. Ahora, todo esto redunda en que el testimonio que se le muestra al mundo desde nuestras iglesias evangélicas es un pastor haciéndose rico a costa de la plata de la gente. ¿Ya? Muchas veces se ve eso. Entonces hay abuso. Podemos ver la mala manera de actuar de muchos líderes, a veces autodesignados, ¿ya? Que hacen mercadería de la gente. Y en este sentido blasfeman el nombre de nuestro Señor Jesucristo con su conducta. Ahora, debido a estos excesos abusivos de algunas personas que están en los ministerios pastorales, pero que simplemente, como Pablo dice, son enemigos de la cruz de Cristo, a causa de ellos, muchas veces en las iglesias sanas evangélicas, cuesta que desde el púlpito se enseñe acerca de la labor pastoral, acerca de la relación que la iglesia debe tener con el pastor, y sobre todo un tema que no lo vamos a tocar hoy, sino el próximo domingo tal vez, sobre todo de la necesidad que la iglesia tiene de sustentar a su pastor. ¿Ya? Yo hace tiempo me sacudí del prejuicio de no enseñar estas cosas, porque esté yo o esté cualquiera, la iglesia debe saber cómo conducirse con sus pastores. ¿Entiende? Esté yo o varios más, la iglesia debe estar instruida bíblicamente para saber cómo funcionar con los pastores. ¿Me entiende? Entonces, en ese sentido vamos a ser bastante abundantes bíblicamente para enseñar estas verdades. Pero quiero dirigirlos al texto que nos toca hoy, que es Primera a Timoteo capítulo 5, Primera Timoteo, y vamos a estar ahí viendo algunas cosas súper importantes, y espero de todo corazón, hermanos míos, que no solamente el Señor nos ayude como iglesia a entender cómo funcionar como iglesia, sino espero en el Señor que el Espíritu Santo nos ayude a ver desde esta dinámica de la iglesia y el pastor, y del pastor y la iglesia, y del funcionamiento del cuerpo de Cristo, que podamos ver a Cristo, que podamos ver el amor de Cristo por su iglesia, y que podamos ver el amor de Cristo por cada uno de nosotros. Amén. Dice, la lectura que voy a hacer es desde el verso 17 del capítulo 5 de Primera Timoteo hasta el verso 25. Voy a dar lectura. Dice, voy a leer en el nombre del Señor esta parte, dice: los ancianos que gobiernan bien
sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Pues la Escritura dice: no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Contra un anciano no admitas acusación sino con 2 o 3 testigos. A los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos, para que los demás también teman. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo y de sus ángeles escogidos, que guardes estas cosas sin prejuicios, no haciendo nada con parcialidad. No impongas las manos con ligereza a ninguno, ni participes en pecados ajenos. Consérvate puro. Ya no bebas agua, sino usa un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. Los pecados de algunos hombres se hacen patentes antes que ellos vengan a juicio, mas a otros se les descubren después. Asimismo se hacen manifiestas las buenas obras, y las que son de otra manera no pueden permanecer ocultas. Les invito a que vamos al Señor en oración, amén, para que nos bendiga con esta porción de su palabra. Padre amado, queremos pedirte, Padre Celestial, que esta porción de tu palabra nos ayude a poder, Señor, no solamente aprender más sobre el funcionamiento de nuestra iglesia local y de la iglesia local en general, sino, Padre Celestial, ayúdanos a ver detrás de esto a Cristo, el orden establecido por ti y a Cristo, Señor, como aquel Señor que dio su vida por la iglesia y por aquel Señor y aquel que sustenta su iglesia, Señor, a través de la obra del Espíritu Santo. Te rogamos, Señor, que a medida que avanzamos en este precioso libro, podamos ir valorando más la iglesia local y podamos ir aprendiendo mejor a cómo conducirnos en la casa de Dios, que es tu iglesia. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. No olvidemos el propósito fundamental de Pablo a escribir 1 Timoteo. El propósito fundamental de Pablo para escribir 1 Timoteo es el orden en la iglesia. Amén. Y es aquella iglesia la cual es mencionada en el capítulo 3, verso 14. Dice: esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios. ¿Ya? ¿Cuál es la casa de Dios? Que es la iglesia del Dios viviente. Columna y baluarte de la verdad. La iglesia es columna y baluarte, es decir, quien sostiene la verdad y quien defiende la verdad. En esta iglesia, que las iglesias locales son la expresión visible de esta iglesia universal, en esta iglesia, Timoteo y la iglesia de Éfeso, en la cual estaba él, ellos necesitaban aprender a conducirse en la iglesia, lo cual nos enseña un principio que es el que debe de alguna manera influenciar nuestra forma de entender la iglesia de Cristo, y es este principio de que en la iglesia hemos de conducirnos bien, en orden, en adoración. Es decir, en la iglesia hay una manera correcta de conducirse y hay una manera inapropiada de conducirse. Ahora, por lo que nosotros vemos en toda la carta, la manera apropiada de conducirse tiene que ver un poco con el buen orden dentro de la iglesia. Ahora, no mal entendamos, gracias Juan, no malentendamos, el buen orden no quiere decir: por favor, nadie habla aquí, no vuela ni una mosca, no caiga un alfiler, porque no, ese es el orden, no se trata de ese orden militar, ¿ya? Sino el orden en términos de decoro y de armonía. Dios, dice Pablo en Corintios, Dios es un Dios de orden, ¿ya? Dios es un Dios de orden, no de confusión. Es por eso que la carta establece varios mandamientos para ordenar la iglesia.
Dice, las mujeres caen en la congregación, los hombres quiero que oren en todo lugar, si alguien quiere ser obispo, puede serlo, pero estas son las características, si alguien quiere ser diácono, puede serlo, pero estas son las características, esto se hace así, esto se hace acá, el orden. Es decir, que las iglesias de Cristo no pueden desde su imaginación improvisar el cómo servir al Señor. Hay un orden. Hay una estructura. Claro, hay matices entre iglesia a iglesia en cómo se hacen las cosas, pero finalmente hay un orden establecido por Dios. Hay una manera establecida por Dios. Amén. Ojo, ese orden no tiene que ver de qué manera tú tocas la música, qué instrumentos ocupa, cómo predica el pastor. No, tiene que ver con cosas esencialmente de ministerio. Amén. No tiene que ver con eso. El orden que Dios establece para su iglesia tiene que ver con el orden que Dios quiere para su pueblo. Donde haya manifestación de piedad, donde haya manifestación de adoración, donde haya manifestación, ¿cierto?, de la racionalidad de la fe cristiana, porque la fe cristiana es racional también. Amén. No es irracional. Donde haya expresión de sabiduría, donde esté el evangelio en el centro. Lamentablemente hoy en día asistimos a una época de la iglesia en donde no todas las iglesias cristianas tienen el evangelio al centro de su quehacer. Al centro de su quehacer. Amén. Y no estoy hablando aquí de que toda la iglesia tiene que ser bautista reformada, qué sé yo. No, estoy hablando del evangelio como el centro del quehacer de una iglesia. Ahora, en todo este orden, una de las cosas que Pablo quiere que entienda Timoteo y la iglesia de Éfeso es con respecto al ministerio de los pastores. Y tiene mucho sentido, porque principalmente Timoteo es comisionado por Pablo para ir a Éfeso, porque en Éfeso hay, dice, maestros enseñando otras cosas, otras doctrinas. Entonces Timoteo tenía que llegar ahí y poner orden. Ojo, Timoteo llegaba como pastor, pero con autoridad delegada del apóstol Pablo para poner orden. Ahora, no era cómodo para Timoteo, recuerden que era un joven, lo más probable es que era soltero y lo más probable es que era muy tímido. Entonces, imagínense ese perfil de líder comisionado por Pablo a decir, anda a Éfeso y a los que enseñan, diles que no enseñen más. Lo cual nos enseña un principio sumamente importante, hermanos, que el liderazgo espiritual no tiene que ver con tu personalidad, sino con hacer lo correcto delante del Señor, únicamente. Amén. Entonces Pablo comisiona a Timoteo para poner orden, y una de esas cosas tenía que ver con el funcionamiento de los ancianos en la iglesia. Vuelvo a repetir, el texto que hemos leído menciona varias cosas, pero yo hoy día, como son varias cosas las que tenemos que ver, yo hoy día quiero hablar en términos generales, ya, de los ancianos en la iglesia y específicamente de la naturaleza del oficio del anciano, ya, la naturaleza del oficio del anciano. Ahora muchos estarán confundidos por qué digo anciano y no pastor. Bueno, vamos a salir de esa duda, ¿ya? Estos ancianos que menciona aquí, en el capítulo 5, verso 17, no son los mismos ancianos que menciona en el capítulo 5, versículo 1. Aunque la palabra en el original es la misma, presbítero. Pero ¿cómo sabemos que aquí se refiere a una persona y allá a otra? Es por el contexto, ¿ya? Los ancianos del verso 1 está hablando de ancianos de edad, porque después habla de las ancianas, de las jóvenes y de los jóvenes. ¿Me entiende? Son ancianos de edad, de cómo debe tratar Timoteo con ellos, tratarles como a padres. ¿Me entiende? Reprenderlos, pero como al papá, con todo respeto y todas esas cosas. Pero los ancianos que son mencionados en el verso 17 son los pastores de la congregación, porque obviamente ahí está hablando del trato que deben tener en el sentido del sustento material a ellos, está hablando de que son obreros, verso 18, está hablando de liderazgo,
en el fondo, porque dice verso 22, no imponga las manos con ligereza, está hablando de la ordenación de pastores, está hablando de la disciplina hacia los pastores, porque déjeme decirle que los pastores también pueden recibir disciplina eclesiástica, ahí vamos a aprender de ello también. Entonces está hablando de pastores en general. Estos mencionados entonces en el verso 17 son aquellos que lideran, que dirigen y gobiernan las congregaciones locales de la Iglesia de Cristo. Amén. Por eso es que el verso 17 dice, los ancianos ¿qué dice ahí? Gobiernen bien. ¿Qué están gobernando los ancianos? La Iglesia de Cristo. Los ancianos gobiernan la Iglesia de Cristo. Bueno, pastor, ¿no que la Iglesia es la autoridad de la Iglesia? Bueno, vamos a ver eso dentro de la materia del congregacionalismo. Amén. Pero gobiernan la Iglesia de Cristo. Y también hay una particularidad. Dice que algunos se dedican mayormente a predicar y a enseñar. O sea, son dos particularidades muy notorias del oficio de diácono. Timoteo, cuando llega a Éfeso, entonces tuvo que poner en orden también todo lo concerniente a la elección y a la labor de los ancianos, porque había un desorden. Hermanos míos, la Iglesia de Cristo hoy en día está muy necesitada en todas partes de volver al orden bíblico. Vuelvo a repetir, no estoy hablando del orden en el sentido de volverse serios y parcos. No, estoy hablando de conformarnos al modelo de Dios en su palabra. Hoy día las iglesias de Cristo en general hemos improvisado el cómo ser iglesia. Y ahí está, por ganar gente inventamos cosas, hacemos show, hacemos esto, transformamos el culto que en vez de adoración a Dios se convierte en un culto hecho para el gusto del cliente. Transformamos la iglesia, sacamos todo lo que Dios quiere poner y ponemos todo lo que Dios no quiere poner. Tanto así que hay muchas iglesias que en vez de hacer predicación hacen café con sed, por ejemplo. Ya no se usa ese término, café con sed. Bueno, una charla motivacional ya. Charla motivacional. Entonces, en vez de ir a la Biblia y sacar de la Biblia el mensaje de Dios para que el pueblo de Dios lo escuche, ellos se agarran de donde sea y dicen lo que sea, pero motivar a los hermanos. Como si la motivación fuera el gran problema de los hermanos. Hermano, tu problema no es la motivación. Si estás desmotivado, tu problema no es la motivación, tu problema se llama pecado. Ese es el nombre que la Biblia le pone. Por algo estás desmotivado. ¿Entiendes? ¿Por qué se desmotivó Elías ante los profetas de Baal? Porque él decía, pucha, solamente he quedado yo, han matado a todos, pobrecito de mí, ¿qué me va a pasar? Está todo mal. ¿Y qué le dice el Señor cuando lo va a tratar? Primero, bueno, lo alimenta, como a buen depresivo hay que alimentarlo, que descanse, lo dejó dormir, pero después le dijo, oye, tú no estás viendo bien la realidad. Hay más de 700 profetas que no han doblado su rodilla ante Baal, tú no estás solo. Es más, te voy a comisionar, anda ya y unge como rey a este, y anda ya y unge como... Había labor que hacer. Y ahí estaba, pobrecito, entendiendo mal lo que estaba pasando. Entonces, en ese sentido, hermanos míos, Dios necesita que nosotros pongamos en orden nuestra vida, pongamos en orden nuestra iglesia. Amén. ¿Y el orden dónde lo encontramos? En la palabra del Señor. En la palabra del Señor. En este pasaje, Pablo habla del sustento del pastor, de la labor del pastor, de su cuidado, del trato que la iglesia debe tener con ellos, de todo eso. Este pasaje. Estos ancianos, hermanos míos, son los mismos que en otras partes se les llama obispos y son los mismos que en otras partes se les llama pastores. Estos distintos títulos, obispo, pastor y anciano, se refieren al mismo oficio. No está hablando de una pirámide. No, arriba está el obispo, después vienen los pastores y abajo están los ancianos. No está hablando de eso. Y la Biblia lo demuestra. Vamos a ver eso. No está hablando de diferentes personas, está hablando de una misma persona que se le cataloga con distintos términos.
Cada uno de estos términos, obispo, pastor, anciano, tiene relación con la labor que ellos hacen en la iglesia. Por ejemplo, anciano es un término que se asocia al trabajo de gobernar y dirigir. Gobernar y dirigir, se le llama anciano, ¿ya? Y de hecho, hermanos míos, el pueblo de Dios en el Antiguo Testamento era dirigido también por ancianos. ¿Se acuerdan? ¿Qué hacía Moisés? ¿O qué hacían los reyes cuando querían convocar al pueblo? ¿A quién convocaban primero? A los ancianos, a los príncipes o a los principales. Quiere decir que el pueblo de Dios se gobernaba a través de una teocracia, pero estaban los ancianos representando a las distintas comunidades dentro del pueblo de Dios. Es similar a la iglesia. La iglesia universal de Cristo está diseminada por todo el mundo. Amén. ¿Cuál es la iglesia universal de Cristo? No es una denominación. Amén. Es la que está constituida por todos los salvados, pero está visiblemente expresada en iglesias locales, que tiene cada uno sus pastores. ¿Me entiende? Sus ancianos. Entonces, anciano, la palabra anciano tiene que ver con su trabajo de gobernar y dirigir. La palabra obispo o episcopos, de donde viene la palabra episcopal, es un término que se asocia al trabajo de supervisar, de vigilar, porque episcopo significa ver por encima de. Es como el vigía que está arriba y dice, a ver, ¿cómo están los hermanos? ¿Cómo están? Es el que, como dice la palabra del Señor, Pedro hablando dice, porque ellos velan por vuestras almas. Esa es la palabra episcopos, tiene que ver con el trabajo de supervisar la vida de los miembros de una iglesia. Y la palabra pastor está asociada con el trabajo de cuidar y alimentar al rebaño de Dios. Cuidar y alimentar. Entonces, estos tres términos se ocupan para la misma persona. Ahora, ¿cuál es el término que más se ocupa para referirse a estas personas, a los pastores? Es el término anciano. ¿Ya? Hoy en día ocupamos más el término pastor, pero hace 100 años atrás el término que más se ocupaba era el de anciano. Ustedes me estarían diciendo anciano, ¿ya? Si hubiéramos vivido 100 años atrás. Hoy en día lo más popular es llamarle pastor, ¿ya? Por muchas razones, obviamente, pero tal vez hoy en día por la cultura en que estamos viviendo, tal vez no sea malo, digamos, usar tan abundantemente el término pastor y no anciano, pero se refiere a lo mismo. El problema es que por nosotros mencionar o escuchar tanto el término pastor y asociarlo a que el pastor me cuida y me da alimento, es que nosotros nos hemos despistado y desvinculado del concepto de el anciano que gobierna y dirige. ¿Entienden? Muchas veces pasa eso. Entonces son términos asociados al mismo oficio. En Hechos capítulo 15, cuando hay un problema que dirimir entre los apóstoles en la iglesia de Jerusalén, dice la palabra del Señor que cuando se reunieron para tratar este tema, capítulo 15, verso 6, dice que se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer este asunto. Ya en la iglesia de Jerusalén, en ese tiempo apostólico, los apóstoles habían constituido ya ancianos. ¿De dónde sacaron el modelo? Israel. Es más, las sinagogas, de donde de alguna u otra manera se saca el modelo de iglesia local, también estaban dirigidos por ancianos. ¿Se acuerdan? El principal de la sinagoga, dice la Biblia, ¿cierto? Menciona varias veces. Y el principal de la sinagoga, esa palabra principal se refiere al liderazgo de la sinagoga, que es el anciano. Entonces no es algo inventado por Cristo esto de poner pastores y los feligreses en la iglesia, sino más bien es un eco de cómo Dios ha dispuesto el gobierno desde el antiguo pacto hacia adelante, obviamente con muchos matices nuevos en el nuevo pacto, pero sigue la estructura de que el pueblo de Dios está gobernado por Dios, por ancianos, pastores, obispos, como el Señor los menciona ahí.
Capítulo 15 de Hechos también dice: entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos con toda la iglesia. ¿Ve? Ahí hay una distinción. Están los apóstoles, están los ancianos, los pastores, y está toda la iglesia. Pero le pareció a todos ellos elegir, cuando sucede esto, ¿cierto? De la desaveniencia con las viudas de los judíos y los griegos, elegir entre ellos varones, que fueron los primeros diáconos. Perdón, estoy en otro tema. Elegir varones para enviarlos a Antioquía y comunicar lo que los apóstoles, los ancianos y la iglesia de Jerusalén definieron con respecto al tema que estaban tratando. Y decidieron enviar algunos varones con Pablo y Bernabé. El asunto que quiero recalcar es que ya a los inicios de la iglesia de Jerusalén, esta iglesia estaba liderada inevitablemente por los apóstoles, porque ellos todavía no estaban vivos y estaban ahí, pero también ellos no estaban solitos haciendo su pega, sino que ellos constituyeron ancianos en la iglesia. Amén, ancianos en la iglesia. La obra del Dios Trino en el ministerio pastoral. ¿Por qué hay ancianos? ¿Por qué hay pastores? ¿Por qué Dios puso obispos en la iglesia? Bueno, no es algo que se le ocurrió a Cristo, sino que es la obra del Dios Trino. El Señor Jesucristo, estando en su ministerio, en una oportunidad dice que vio a la multitud y sintió compasión de ellas. ¿Por qué sintió compasión? ¿Se recuerda ese pasaje en Mateo 9? Sintió compasión porque dice que estaban como desamparadas, dispersas, como ovejas que no tienen pastor. Y la descripción de la situación de esta gente que hace ahí el Señor Jesucristo es la descripción que es, de alguna manera está conectada a lo que dice el profeta cuando dice que Israel tenía malos pastores. ¿Sabe quién debía en el tiempo de Jesús liderar al pueblo y darles buen alimento y cuidarlos? ¿Sabe quién eran los pastores que debían encargarse de la vida de ellos? Fariseos, sacerdotes, escribas, todo el liderazgo espiritual. Todos ellos. ¿Y sabe lo que estaban haciendo los fariseos, los sacerdotes, los escribas en tiempos de Cristo? En vez de cuidar a las ovejas de Israel, estaban maltratándolas. Estaban abusando de ellas. ¿No les suena conocido en estos tiempos? Pastores que les dijo el Señor: ustedes me las van a cuidar, y ellos no cuidaron, abusaron de ellas. ¿Cómo abusaban? Robaban, se aprovechaban, engañaban y una serie de cosas. ¿Pasa hoy día eso? Lamentablemente. Y Cristo, que tiene una visión espiritual de la realidad, Él las ve a esta multitud como ovejas desamparadas y dispersas. Literalmente está diciendo aporreadas, maltratadas, como ovejas que no tienen pastor. En vez de cuidar estos pastores a esas ovejas, las trasquilaban. Le sacaban toda la lana, se comían la carne y le sacaban todo el provecho posible. Y ahí estaban, ovejas moribundas. Y ahí estaban los perdidos, los despreciados. Y ahí estaban las rameras, los leprosos y todos los demás. ¿Y qué decían los, entre comillas, pastores de Israel? No, ellos son pecadores. No. Y ahí cuando oraban decía la parábola: Señor, te doy gracias que no soy como estos. Te doy gracias, Señor, que soy tan bueno, no soy como esta gente. Esos eran los pastores que debían cuidar a esa gente. Y los maltrataron. En ese contexto es donde Cristo dice: entonces, orad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. La obra de Cristo necesita pastores que en vez de maltratar a las ovejas, cuiden y alimenten a mis ovejas. Eso es lo que está diciendo Cristo en otras maneras. Entonces, rueguen al Señor de la mies. ¿Quién es el Señor de la mies? El Padre. Como dice Juan capítulo 15, el Padre es el labrador. El Padre ahí está involucrado en enviar obreros. Entonces,
la obra el ministerio pastoral comienza en la obra del Dios Trino. El Padre envía obreros a su obra, a su reino, a su mies. Cristo, el Hijo, provee estos pastores a su iglesia. Mire lo que dice Efesios capítulo 4. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra? El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Pastores y maestros es una sola persona, amén. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Lo que hace aquí el apóstol Pablo es describir la hazaña de un rey guerrero que conquista a un pueblo. Entonces dice que hay cautivos a los que este libertador necesita libertar de la cautividad. Esos cautivos somos nosotros, sus ovejas que estamos en el mundo, que Él nos salva, Él viene a salvarnos y Él nos libra, amén, y Él nos da salvación y perdón. Nosotros los creyentes somos esos cautivos que Cristo libertó. Entonces muestra a este rey viniendo con su poder a conquistar a los enemigos, que a saber son la muerte, el diablo, el mundo. Todos los enemigos descritos en la Biblia, Cristo los derrota en la cruz. Vence. Nuestro rey es un rey victorioso. Y antiguamente, cuando los reyes vencían a sus enemigos, lo que hacían era despojar todas las riquezas del enemigo y repartirla con su pueblo. Repartir despojos significa eso. Entonces lo que muestra aquí que Cristo, cuando desciende a la tierra, cuando tiene la victoria en la cruz y cuando asciende al cielo, Él reparte regalos a su pueblo. Dio dones a los hombres. ¿Y cuáles son estos dones que Dios dio a la iglesia? ¿Cuáles son estos regalos que Dios dio a la iglesia, que Cristo dio? Bueno, ahí dice, apóstoles, profetas, evangelistas y pastores maestros. Entonces los pastores en sí son un regalo de Cristo también a la iglesia. Un regalo de Cristo, que han sido libertados del mundo y entregados a la iglesia. ¿Para qué? Dice, a fin de perfeccionar a los santos. Esa es la labor de un pastor, perfeccionar a los santos. Entonces ya tenemos a Dios, el Padre, enviando obreros a la mies. Ya tenemos a Cristo entregando estos dones a la iglesia. Y Hechos capítulo 20 nos dice que es el Espíritu Santo quien instala a estos pastores en el ministerio. Dice, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos. ¿Para qué? Para apacentar. Ahí está, obispo y pastor, ¿ves? Para apacentar la grey de Dios, la cual Él ganó por su propia sangre. Entonces aquí tenemos al Espíritu Santo que puso a los pastores en una iglesia. Entonces ya tenemos al Dios Padre dando, enviando, tenemos al Dios Hijo proveyendo estos pastores y tenemos al Dios Espíritu Santo instalando a estos pastores en el cuerpo de Cristo. Entonces, hermanos míos, esto nos ayuda a entender lo siguiente: los ancianos no son autoenviados. ¿Amén? No son autoenviados. No son autoconstituidos. No son autoinstalados. No. No son autodenominados. Amén. Aunque sí hay una gran cantidad de estos autodenominados en las iglesias, lamentablemente. Nos falta cuando en una iglesia un hermanito avanzado en conocimiento y en fervor no está de acuerdo y se va
y funda otro grupo que le llama iglesia y le pone un letrero y saca personalidad jurídica, y él, como el más avanzadito, dice: ya, ahora yo voy a ser pastor de esta iglesia. Eso significa autodenominarse pastor. Amén. Y eso no corresponde al orden bíblico. Cristo los constituye, Dios los envía, Cristo los constituye, el Espíritu Santo los pone en la iglesia. Ahora, esa es la esfera divina. Desde la esfera humana, capítulo 3, ellos, los que son enviados por el Padre, los que son provistos por Cristo y los que son puestos por el Espíritu Santo, ellos perciben este llamado como un anhelo. ¿Me entiende? Perciben este llamado como un anhelo. Por eso dice: el que anhela obispado, buena obra desea. Es un deseo. El Señor puso este anhelo a mí de yo no sé si va a ser así, pero proyectarme al pastorado. ¿Me entiende? Pone un anhelo. En el tiempo, la iglesia confirma ese llamado. ¿De qué manera lo confirma? Ordenándolos al ministerio a través de la aprobación de un presbiterio. Ese es el camino que tiene un pastor hasta ser pastor. ¿Se da cuenta? En todo esto hay un orden, hay una dinámica bíblica de cómo Dios hace las cosas, de tal manera que el pastor que está en esta dinámica bíblica puede decir: el Señor me llamó, el Señor me puso en esta iglesia, el Señor me dio a hacer este ministerio aquí, soy responsable delante del Señor porque Él me puso aquí. Y eso lo confirmó a través del anhelo que puso en mí y de la afirmación o de la confirmación de la iglesia. Ahora, ¿qué hace un pastor? Bueno, podríamos estar mucho tiempo hablando de lo que debe hacer un pastor, pero vamos a ir a algunas generalidades. El obispado es una buena obra, amén, difícil, pero es una buena obra desea, pero, y ahí están los peros, ¿cierto? Es necesario que la obra del obispado, del pastorado, tiene características. Por ejemplo, el apóstol Pedro en su primera carta, en el capítulo 5, habla de esta manera: ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Y esta es la comisión que Pedro le da a estos ancianos: apacentad la grey de Dios. La palabra grey significa rebaño, y apacentar el rebaño significa pastorear. Entonces, a los ancianos, ve, aquí está anciano, pastor. En ello estaba obispo, pastor, ¿ya? Entonces, son términos que se refieren al mismo oficio. La principal labor de un pastor es apacentar la grey de Dios. Note, es la grey de Dios, no del pastor. No es del pastor. No, esta iglesia no es mi iglesia. Ahora, si usted dice: yo voy a la iglesia del pastor Juan Jara, yo entiendo por qué lo dice, pero no es mi iglesia, no se olvide. Ni tampoco es su iglesia. Aunque sí es nuestra iglesia, amén. Pero nunca debemos olvidar que la iglesia es de Cristo, que Él la ganó por su sangre, así que hay que tratarla bien, hay que cuidarla. No es cualquier cosa la iglesia de Cristo. Por eso usted y yo debemos ser responsables con la iglesia de Cristo, serios con la iglesia de Cristo. Amén. Dice: apacentar la grey de Dios, eso implica alimentarla y cuidarla. Dice que está entre vosotros. Dice, cuidando de ella. Voy a mencionar todos los aspectos, las proposiciones positivas primero. Dice, apacentar la grey de Dios. Ese es el mandato. ¿Ya? Ahora los participios, es decir, el cómo hago esto, son los siguientes. Debo apacentar la grey de Dios, cuidando de ella, voluntariamente, con ánimo pronto y siendo ejemplos de la grey. ¿Cómo se pastorea una iglesia? Cuidando de ella. ¿De qué manera debo cuidar de ella?
voluntariamente, con harto ánimo, ¿ya? Con el mismo entusiasmo, dice, y siendo ejemplo de la grey. ¿Por qué debo cuidar de ella voluntariamente? Pedro dice, porque tú no debes cuidarla por fuerza. ¿Ya? Eso quiere decir que para mí como pastor y para cualquier pastor no debe llegar a ser un peso la iglesia. Oh, la iglesia. No, voluntariamente. Yo quiero estar ahí. Amén. Yo quiero hacerlo. Voluntariamente. No por fuerza. Me van a escuchar estos hermanos. No, eso no es el carácter de Cristo. ¿De qué manera? Con ánimo pronto, es decir, con buena voluntad, que se contrapone a no por ganancia deshonesta. No, yo sirvo ahí porque hago poco y gano harto. ¿Sabían ustedes que hay muchos pastores que están en el pastorado solamente por dinero? Solamente por eso. Lamentablemente, es una vergüenza decirlo, pero hay muchos que están en esa dinámica. Lamentablemente. Obviamente, a quienes no son pastores también pueden caer en esto, ¿cierto? Ir al trabajo y no hacer nada en todo el día y ganar la misma plata que el que se esfuerza, que el que hace todo. Pero hermanos, dice la Biblia que el pastor debe cuidar de la iglesia no por ganancia deshonesta. Ojo con esto, que también eso implica que el pastor debe trabajar por una ganancia honesta. Pero hay ganancias deshonestas. Habla mucho el Señor de eso en su palabra. De hecho, cuando habla de los falsos profetas en 2 de Pedro y en Judas, una de las particularidades de los falsos maestros es su amor al dinero, que están ahí solamente por plata, que lo único que les interesa es el bolsillo de la gente. Dice, harán mercadería de vosotros. Pero el pastor que cuida la grey de Dios debe cuidar de ella voluntariamente, con ánimo pronto, de buena voluntad, con entusiasmo, con cariño, con amor. Todas esas cosas podemos agregarlas ahí en esos términos. Y dice, siendo ejemplos de la grey, en contraposición a no teniendo señorío con los que están a vuestro cuidado. ¿Qué significa no teniendo señorío? Significa que el pastor no debe ser un dictador. Aunque debe gobernar y dirigir la iglesia de Cristo, el pastor no debe ser un tirano, un dictador. Debe entender bien su área de trabajo. Que en muchas ocasiones el pastor o pastores no entienden dónde están los límites de su autoridad. A veces los ponen muy acá y a veces los ponen muy allá. Por ejemplo, hermana mía, si usted tiene un conflicto espiritual o un problema que resolver en su vida, por favor, el primer paso suyo es conversar con su esposo, no con su pastor. Y ahí va escalando, pues si realmente su esposo no tiene preguntas, pida consejería al pastor, pero espero que su esposo esté ahí. ¿Me entiende? ¿Por qué lo digo? Porque hay pastores que se enseñorean tanto de las almas que hasta le eligen la novia a los jovencitos de la iglesia, que hasta son consultados en cosas que tienen que ver en el matrimonio solamente y no, ¿me entiende? Eso no debe ser. Hay estructuras de autoridad que el Señor ha puesto y esas debemos entenderlas bien claramente. Entonces el pastor debe dirigir, debe gobernar, debe ser una influencia profunda en la vida de cada uno de ustedes, en el caso mío, pero hay límites en los cuales yo no puedo entrar. Yo soy el pastor, no el esposo. Yo soy el pastor, no el papá. Y he visto con mis propios ojos cómo hay algunos jovencitos en algunas iglesias que le hacen más caso al pastor que al papá.
que consideran más al pastor que al papá. Y se acostumbran así, se vuelve una cultura dentro de la iglesia. Y eso es peligroso, porque puede caer en esto de tener señorío sobre las personas. Y está muy ligado el señorío, la ambición de poder a la ambición de dinero. Hay pastores que van a la casa de la gente a cobrar los diezmos. Eso no debe ser así. Nosotros no somos los dueños de las almas ni de los corazones de la gente. Cristo murió por los suyos, no nosotros. Nosotros somos siervos de Cristo. No caciques. Que el Señor nos ayude. Dice, cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos, sométanse a los ancianos, ¿ya? Por eso es tan delicado esto, y por eso me extiendo un poco, porque, hermanos míos, la iglesia, ustedes son llamados a someterse al gobierno del pastor, someterse a la dirección del pastor. Por eso es tan peligroso que un pastor tenga en su dinámica de trabajo esto de enseñorearse. Por eso es muy delicado. No, eso debe cuidarse. Y por eso en Hebreos dice también, obedeced a vuestros pastores, sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas. Es decir, la descripción bíblica del oficio del pastor, la principal es gobernar, dirigir, liderar. Amén. Y en ese sentido, los hermanos deben someterse, sujetarse y llevar a cabo la obra como el pastor vaya delineándola. ¿Amén? En resumen, el oficio de los ancianos se puede sintetizar en dos labores: gobernar y enseñar. Los ancianos que gobiernan bien, dice el texto que teníamos ahí en 1 Timoteo 1:17, los ancianos que gobiernan bien sean considerados dignos de doble honor, principalmente los que trabajan en la predicación y en la enseñanza. Amén. Esto lo vamos a tratar en otro sermón, pero es importante entender esto, que los que son dignos de doble honor son aquellos ancianos que gobiernan bien. Amén. Por eso es que los requisitos para ellos son que gobierne bien su casa. Porque ¿qué dice el apóstol? Porque si no gobierna bien su casa, ¿cómo puede gobernar o llevar a cabo su labor en la casa de Dios? Amén. Si yo tengo despreocupado a mi esposa, a mis hijos, ¿me entiendes? Entonces lo más sabio es que yo diga, hermano, ¿sabe qué? Tengo la escoba en mi familia, lo siento, voy a bajarme del pastorado porque necesito ocuparme de mi familia. Espero que el Señor pueda llamar a otro pastor o que algún hermano sea bueno para apoyar aquí, pero hay prioridades para el pastor. ¿Por qué? Porque si yo no gobierno bien mi casa, ¿cómo puedo gobernar la iglesia del Señor? La iglesia, mi familia es mi primera congregación, mi primera iglesia. ¿Me entienden? Y eso es muy, muy importante entenderlo, hermanos míos. Entonces, uno de los requisitos es que gobierne bien su casa. Otro de los requisitos es apto para enseñar, porque en síntesis son las dos labores de un pastor: gobernar la iglesia, enseñar a la iglesia. Por eso Pablo le da instrucción a Timoteo como esto manda y enseña. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sea un ejemplo de los creyentes, ¿ya? Nadie desestime por ser joven tu pastorado, sino sea un ejemplo. No le dice impónete, dice no, sé ejemplo. Así es la autoridad en la iglesia, siendo ejemplo de los creyentes. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación, la enseñanza. Eso tenía que ocuparse Timoteo. Ahora, otro aspecto que enseña muy bien el apóstol sobre los pastores es la pluralidad y paridad de los pastores.
Dice, todo el Nuevo Testamento menciona que las iglesias tenían varios pastores, no uno solo. Se reunieron, dice, los apóstoles y los ancianos para conocer este asunto. Los apóstoles y los ancianos. Hechos 20. Enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Una iglesia, varios ancianos. ¿Ya? Le dice a Tito, por esta causa te dejé en Creta para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad como yo te mandé. ¿Ya? Ancianos. Y después, Hechos 14, y después de anunciar el evangelio en aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándole a permanecer firmes en la fe. Y constituyeron ancianos en cada iglesia. La voluntad del Señor es que haya una pluralidad de pastores en una iglesia. Obviamente a veces se da, a veces no se da. Pero nunca olvidemos que es la voluntad del Señor, apuntar hacia allá. Porque es muy importante que haya varios pastores, y no solamente varios pastores, sino que una paridad, es decir, todos los pastores con la misma facultad, autoridad y posibilidad. No estoy hablando de acá hay un obispo arriba y los demás son ayudantes del obispo, no, estamos hablando que la Biblia establece paridad. Porque es necesario, hermanos míos, cuidarse unos a otros. Porque la iglesia del Señor aquí es el bien mayor. Y un pastor necesita ser cuidado por otro pastor. Y los pastores se cuidan entre sí. Y se aconsejan entre sí. Mi anhelo delante del Señor es que el Señor pueda levantar obreros de esta iglesia. Que puedan ser pastores también. Y que podamos juntos gobernar, dirigir y llevar a cabo la obra del Señor en esta iglesia. Y espero que el Señor nos dé no solamente sabiduría, sino que la posibilidad también de ver eso en nuestros días. Pero hermano mío, aparte de alentar el ánimo de muchos hermanos hacia la posibilidad de ser llamados o no al pastorado, el llamado de Dios es a nosotros como iglesia. Porque nosotros somos los que debemos entender bien cómo deben ser nuestros pastores delante del Señor. De tal manera que, como vamos a ver en nuestros domingos, de tal manera que cuando vean una falla en mí, no falla en el sentido humano, que ustedes saben que todos fallamos, sino falla en el sentido de que yo estoy desarrollando inapropiadamente mi ejercicio pastoral. Ustedes tienen la posibilidad de venir a mí y decir, pastor, ¿sabe que veo esto flaco en ustedes, esto débil en ustedes? Y nosotros nos vamos corrigiendo de esa manera. Amén. Y como vamos a ver después, hermanos, los pastores aún están afectos a la disciplina eclesiástica, porque son parte de la iglesia. Y que el Señor nos ayude, hermano mío, a poder no solamente ver en esto el cuidado formal de la iglesia y el orden formal de la iglesia, sino que, hermanos míos, una cosa preciosa que uno ve aquí es cómo Cristo se preocupa de su iglesia. ¿Sabe lo que yo veo en estas instrucciones de Pablo a Timoteo? Cómo Cristo cuida a su iglesia. Cómo Cristo la cuida. A su esposa. Si hay que cuidar a la esposa, ¿cierto? A la esposa se cuida. Y cómo Cristo ama a su esposa y la cuida. Diciéndole claramente a los hermanos, los pastores deben hacer esto. Deben ser así, no deben ser así. ¿Ya? Fíjense bien en esto. ¿Ya? No admitas acusación sino con 2 o 3 testigos, pero si están en pecado, repréndelos públicamente. Entonces hay toda una serie de cosas para cuidar a su iglesia. Y ese es el amor que nosotros debemos tener por la iglesia de Cristo. Un amor expresado en el cuidado de ella y en el cuidado en este caso, del pastor, de su labor y de su desempeño. Lo más importante que un pastor puede recibir de su iglesia no es el sueldo que pueda tener, sino el amor y la oración de ustedes, en este caso por mí. Amén. No dejen de orar por mí, no cesen de orar por mí, ¿ya? Porque Dios me ha dado no solamente la preciosa comisión, sino que la difícil comisión
de liderarles, de gobernarles en ese sentido, y debo hacerlo como Cristo me manda. Siempre temo cometer errores, pero sé que hay una iglesia orando por mí y sé que de esa manera todos seremos cuidados, porque todos somos la grey del Señor. Amén. Y ¿sabe lo mejor de todo esto? Es que todos nosotros, incluyendo su pastor, tenemos un buen pastor. Amén. Que nos cuida y nos lleva, y Él nos alimenta a todos nosotros, y Él nos pastorea, y Él nos supervisa, y Él nos lidera y nos gobierna. Amén. A ese pastor debemos adorar y debemos entregar nuestra vida. Amén. Oremos.